Entrega 11. Mi sistema. Aaron Insowich. Empezamos este sistema de Aaron con la entrega 11 con un mapa conceptual que es el siguiente. Esquema sobre columnas abiertas. Columna central, operación contra peones protegidos. Por el otro lado tenemos columnas laterales disputadas por ambos bandos. En las columnas centrales nos aconseja colocación del caballo en el puesto avanzado o maniobra de debilitamiento del peón protegido, abandono de la columna para ocupar otra o forzar la creación de un peón pasado para provocar el avance contenido sobre la columna. Dentro de la colocación del caballo en el puesto avanzado o maniobra del debilitamiento del peón protegido, está que el peón se gana por presión gradual, ataque progresivo, o el peón se elimina por medios violentos, ataque revolucionario. Penetración en séptima fila y octava con las dos figuras características del ataque en línea y la maniobra envolvente. Por otra parte, en la columna lateral disputada por ambos bandos, una pieza pesada ocupa el puesto avanzado para dominar la columna. El peón pasado resultante queda protegido sobre la columna y la penetración en la séptima fila. Capítulo 3. La séptima y octava filas. Introducción y generalidades. Final o medio juego. Elección del objetivo de ataque. Como hemos visto en el capítulo anterior, la penetración en campo enemigo, séptima y octava filas es el objetivo lógico del juego en una columna. He tratado de explicar el método de invasión con algunos ejemplos drásticos, pero para no exagerar debo llamar aquí la atención del lector sobre el hecho de que en un desarrollo normal de los acontecimientos, la ocupación de la séptima fila solo suele conseguirse en la final de la partida. Las catástrofes de cualquier tipo solo se deben a graves errores de nuestro oponente, y por tanto no pueden considerarse normales ni susceptibles de estudio. Por este motivo considero que la penetración en la séptima y octava fila es una conquista propia del final, aunque con cierta frecuencia esa posibilidad queda ya bosquejada en muchas partidas y en el medio juego. A pesar de lo dicho, recomiendo al estudiante que trate de romper la resistencia enemiga cuanto antes, y si en sus primeros intentos se ve obligado a admitir que su torre invasora no ha conseguido nada, no debe desanimarse por ello. Es parte integrante de nuestro sistema instruir con la mayor rapidez posible al jugador debutante acerca de los principales elementos estratégicos que intervienen en el final. Aunque por razones pedagógicas no es conveniente hacerlo en el orden del juego. Así pues, tras haber estudiado los temas de la séptima y octava filas, el peón pasado y el cambio, intercalo ahora un capítulo que en rigor debería formar parte del estudio consagrado al juego de posesión. Dicho esto, el estudiante tiene que asimilar que el estudio de la séptima y octava filas no constituye un mero instrumento de mate, sino que representa mucho más, un arma de gran alcance que se proyecta hasta el final, como ya hemos observado. Puede ser ambas cosas, pero su empleo como arma en el final predomina. Es de la mayor importancia que nos habituemos a ejecutar operaciones en la séptima fila, de tal manera que desde el comienzo nos hayamos fijado algún objetivo concreto. Resulta bastante habitual que el aficionado haga precisamente lo contrario, deambulando con sus piezas y mirando a la derecha e izquierda, sin un plan prefijado. Como regla general, hay que plantearse un objetivo. Ese objetivo, como ya sabemos, puede ser un peón o una casilla. Que sea lo uno o lo otro no importa, pero pasar de uno a otro objetivo nos expone a una catástrofe estratégica. 2.
El ataque progresivo y el ataque revolucionario sobre la séptima fila, la conquista de una casilla o un peón con resonancia acústica. En la posición del diagrama 27, las blancas eligen como objetivo de ataque la casilla C7. Después de torre C8, ataque y defensa se equilibran, pero con un procedimiento análogo al empleado en una columna. Trataremos ahora de alterar ese equilibrio a nuestro favor. En consecuencia, supongamos que las blancas tuviesen un alfil en G3 y las negras un caballo en G6. Entonces se habría logrado el propósito. O bien, el alfil en F1 en lugar de G3, en cuyo caso, con alfil A6 se desplazaría la pieza defensora. Si modificamos la posición del diagrama añadiendo una torre blanca en D1, retirando el peón de H2 y para equilibrar el material, situando un caballo negro en G6, el punto de ataque será el mismo, el peón de C7. El curso lógico de juego entonces sería torre 1 a D4 y luego a C4, o torre D8 jaque, torre por D8, torre por D8, caballo F8 y las blancas conquistan la séptima fila con torre C8, C5, torre C7, etc. Juegan las negras y luchan por la casilla H7. El juego opta un carry similar en la posición del diagrama anterior. El objetivo de las blancas es H7, dado que la conquista de esta casilla les permite llevar a cabo una maniobra envolvente. Torre H6, torre H6, caballo F5, torre H5, G4, torre por H3, rey G2, torre por B3, torre H7 jaque. Las blancas han penetrado en H7 una vez desplazada la torre defensora y sigue mate. Rey G8, torre C G7 jaque, rey F8, torre H8 mate. La naturaleza del ataque progresivo sobre un objetivo prefijado en la séptima fila parece haber quedado bien ilustrada con este ejemplo. Sin embargo, antes de pasar a la forma de ataque revolucionario, subrayaremos por su importancia la siguiente regla: si el objetivo de ataque se desplaza, la torre debe atacarlo por detrás. Por ejemplo, una torre en séptima ataca a un peón negro en B7. Si el peón avanza, digamos, a B5, entonces la torre debe atacarlo con torre B7, y no desde la quinta fila. La regla tiene su explicación en las siguientes consideraciones. La séptima fila debe conservar el mayor tiempo posible, puesto que es en ella donde suelen encontrarse los objetivos. B. La maniobra envolvente, como torre B7, es la forma más fuerte de ataque. El ataque, conforme al rango de su intensidad, se clasifica en 1.
ataque frontal, 2, ataque lateral, 3, ataque envolvente, ya que esta tercera posibilidad a menudo obliga al enemigo a optar por medidas defensivas restrictivas. Conviene hacer notar que en el ejemplo mencionado, el ataque lateral las negras podrían responder cómodamente con torre B8. En este diagrama podemos elegir la casilla G7. El hecho de que esté bien protegida no debe de asustarnos. Concentramos nuestro ataque mediante caballo G3, A3. Los peones pasados son amenazadores. Caballo F5, caballo G3, A3, caballo F5, A2, dama E5, se amenaza mate con torre por G7, pero dama A1, el peón blanco y G de nuevo queda protegido y las blancas pierden. De modo que la elección del objetivo de ataque resultó errónea. La elección correcta es H7 y la conquista se logra mediante un ataque revolucionario. Caballo F6 jaque, G por F6, dama E6 jaque, rey H8, dama D7. O bien, caballo F6, rey H8, dama por H6, G por H y torre H7 mate.